Hola queridos hermanos y hermanas. Nos corresponde en esta oportunidad revisar la carta del Señor a la iglesia en la Odisea. Por ser la última carta y la que está más cerca de la venida del Señor, si es que hemos de considerar este criterio cronológico de las 7 cartas, es esta la carta que nos corresponde a nosotros, que estamos en las postrimerías de esta era, prontos a la venida del Señor. Es una carta muy fuerte, una carta para sacudir las conciencias, para remecer el corazón. Por lo tanto, rogamos al Señor que por su Espíritu Santo nos socorra y nos dé el sentir correcto, la interpretación correcta, que necesitamos conocer en este tiempo. Cuando leemos la epístola del Señor a la Odisea, nos provoca un sentimiento similar al que provocó en Isaías, el profeta Isaías, la condición de Israel en aquel tiempo cercano al cautiverio. Las palabras de Isaías en el capítulo 1 tal vez interpreten lo que el Señor sienta por la Odisea. Voy a leer algunos versículos de este capítulo para hacernos la idea y como una introducción a lo que esperamos revisar. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. La lectura de la carta a la Odisea despierta esta impresión y estos sentimientos de hijos que se engrandecieron y que se rebelaron, de hijos que fueron hasta el extremo de su pecado, de su indiferencia y de su olvido. Los reclamos de Isaías son los reclamos del Espíritu Santo sobre la Odisea. Y al decir la Odisea tenemos que decir sobre nosotros, porque en ninguna otra epístola encontramos el horror y espanto que nos produce la realidad de esta iglesia. ¿Cuál es ese gran hecho? El Señor está afuera. El Señor ha sido expulsado como si fuera un ser indeseable, innecesario. El Señor está afuera. No ocurre con ninguna otra iglesia, no ocurre con Éfeso, ni con Pérgamo, ni con Tiatira, ni con Sardis. Y pudiéramos decir que son iglesias que han fallado de alguna manera. Ocurre con la Odisea, el Señor está afuera, golpeando la puerta. Israel tuvo un gran problema en su tiempo.
Pecó tantas veces, fue llevado cautivo, primero el reino del norte, luego el reino del sur, en épocas distintas pero con similares consecuencias: desarraigo, esclavitud, vergüenza. Ese fue el problema de Israel. Y aún en los días posteriores a la venida del Señor, Israel también fue severamente castigado. El templo fue profanado y destruido. La ciudad fue dejada en ruinas por largos siglos, hasta recién mediados del siglo XX. Ese fue el problema de Israel, que comenzó cuando no recibieron al Mesías. Ellos no le recibieron. Así comienza Juan su evangelio, diciendo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y después, cuando el Señor visita el templo y lo purifica 2 veces, ellos quisieron matarle, empezaron a idear planes para matarle, expulsado de lo suyo, siendo el Señor de la casa, fue tratado como un impostor. Y entonces el Señor en un momento les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Ya no habita Dios allí. Es un edificio vacío de todo contenido y de toda gloria. Unos 40 años después de esas palabras, no quedó piedra sobre piedra que no fue derribado. Ese fue el estado de Israel y las consecuencias de su pecado, de su abandono, de la expulsión del Señor de la casa. Y ahora nos encontramos con la Odisea, con un pecado similar o aún mayor. Porque es la iglesia, es su amada. Israel en verdad era su pueblo, pueblo escogido, una nación santa. Sin embargo, era todavía algo externo a él. En cambio, la iglesia no es algo externo. La iglesia es su cuerpo, que él limpió y lavó con su propia sangre y que ahora purifica a través del lavamiento del agua por la palabra. El Señor se dio a sí mismo por ella para santificarla. Y la Odisea ha hecho caso omiso de todo este honor, de toda esta gloria que el Señor destinó para la iglesia. Y he aquí, horror de horrores, lo tiene fuera de sus puertas. ¿Podrá haber un pecado más grande? ¿Una apostasía mayor? Sin embargo, el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él está fuera de la puerta, pero todavía sigue amando a la Odisea. Excluido, pero amante. Así es el Señor. Y cuando hablamos de la Odisea, no podemos hablar de esa iglesia de Asia Menor. Tenemos que hablar de nuestra condición, porque nosotros somos la Odisea. La iglesia que lo echa, porque puede vivir sin él. Se lo pasa bien sin él. Ella dice: yo soy rico, el ángel de la Odisea, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué clase de riqueza es esta? No hay aquí una riqueza verdadera, porque si el Señor no encuentra que eso es riqueza, entonces no es riqueza. En la iglesia de Esmirna sí había verdadera riqueza. Y esa riqueza que el Señor vio en Esmirna, a los ojos de los hombres era pobreza, porque así suele suceder. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios
Es abominación. Lo que el Señor ve es distinto a lo que el hombre ve. Qué contraste más grande entre Esmirna y la Odisea. Es el negro y el blanco, o el blanco y el negro. La Odisea está en el polo opuesto. Yo soy rico. Sin embargo, el Señor le dice, pero tú eres pobre. La Odisea tiene tres grandes problemas. El problema de la pobreza, de la ceguera y la desnudez. Y de esos tres grandes problemas, el mayor es el de la pobreza. Porque noten ustedes que hay tres palabras que usa el Señor para describir esa pobreza. Dice, eres un desventurado, un miserable y pobre. No solo pobre, no solo carente de recursos, no solo carente de ese oro refinado en fuego que constituye la verdadera riqueza, sino desventurado, un desgraciado, miserable, pordiosero. Esa es pobreza. Sin embargo, ha dicho, yo soy rico. Notemos el contraste de las palabras cuando el Señor le dice, tú dices, yo soy rico. Y luego dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Tú dices algo, pero no sabes lo que dices. El problema de la inconsciencia. Pensar que somos algo cuando no somos nada. Algo similar ocurrió en el Antiguo Testamento, en los días del profeta Oseas. En Oseas hay un fragmento que dice, y que describe muy bien la situación de la Odisea, refiriéndose Oseas a Efraín, a la tribu de Efraín. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Ese es el problema de no saber. Ha perdido la fuerza. El pelo está cubierto de canas, y no se da cuenta. Es el estado de la Odisea, un estado de pobreza en medio de una aparente riqueza. Aquí de nuevo tenemos un problema similar al de Sardis. Seguramente hubo un pasado glorioso que le hizo pensar que era rico. Hay una herencia, tal vez libros escritos, antepasados, nombres. Sin embargo, es todo parte del pasado. En el presente no significan nada. Y el Señor es un eterno presente. Por eso Él nos anima a través de Pablo diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Ese prosigo es el presente. El presente significa prosigo, pero significa hoy doy la buena batalla. Hoy me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. De nada sirven los triunfos pasados. No sabes, la Odisea, tu verdadera condición. El Señor es aquí, como hemos visto en estas 7 epístolas, el que tiene ojos como llama de fuego, ante quien nada se esconde, nada se disimula y nada que sea aparente puede tornarse real. No hay forma de engañar al Señor. Aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo siguiente, comienzan los hechos, los juicios que se desencadenan.
Las realidades finales, cuando Dios da a cada uno según lo merece. Notemos nosotros que estas cosas que Juan anota en estos dos capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis, la carta a las iglesias, son las cosas que son, pero luego vienen otras terribles. Entonces, la carta a la Odisea es un presagio, es un anuncio de juicio. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Será ese castigo presente ahora ya? ¿O será posterior cuando ya no haya opción de retorno? Las cartas del Señor a la iglesia, a las iglesias, implican advertencias, implican llamados al arrepentimiento, porque todas necesitan arrepentirse de algo. Incluso Filadelfia por su escasa fuerza. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento el ejemplo de la Sulamita, ¿se acuerdan aquel capítulo precioso de Cantares, capítulo 5? Deseamos que la actitud de la Odisea sea similar a la Sulamita, pero no hay lugar a la esperanza, a juzgar por las palabras del Señor, cuando dice, si alguno oyere mi voz, oye mi voz. Ese alguno nos da a entender que tal vez no haya ese alguno. Cuando el amado va en busca de la Sulamita, ella dormía, pero su corazón velaba. Ella dice, es la voz de mi amado que llama. Y él dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Ella dice desde adentro, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Oh, Sulamita, tu corazón se conmovió dentro de ti. La Odisea no se ha conmovido todavía. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. El amado está disponible siempre o casi siempre. Hay esos casi en que Él se va, desaparece. Si es que nos salimos atentos rápidamente. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Fue herida en su búsqueda de su amado. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. La Sulamita tuvo la reacción correcta. ¿Y qué podemos decir de la Odisea? Las palabras del Señor en el versículo 20 dicen, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Él que es la puerta, ¿se acuerdan? Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora Él está a la puerta, pero por el lado de afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno. ¿Recuerdan en Sardis? Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. Y aún en Tiatira dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En Sardis y en Tiatira hay algunos pocos o muchos, pero aquí tal vez ninguno. Si alguno oye mi voz, podemos ver el estado en que nos encontramos. Mira a tu alrededor, todo el mundo corre detrás de lo que sus ojos desean, de lo que su corazón desea. Mira aún en medio de las iglesias de nuestro tiempo, todo el mundo busca algo que no es Cristo. Entretenimiento, música, diversión, pasar un buen rato, escuchar a un gran hombre, ver cosas espectaculares y Cristo. ¿Dónde está? Nos hemos dado cuenta que Él ya no está. Hacemos nuestros programas y nuestros retiros. Hacemos todo como ya sabemos hacerlo muy bien, pero nos hemos dado cuenta que Él ya no está. Esa voz dulce y a la vez imperativa, ese llamado al arrepentimiento, esas lágrimas de arrepentimiento y luego de gozo, ya no están presentes, porque hemos endurecido el corazón creyendo que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada. No tenemos necesidad de nada. Estamos saciados. Tenemos muchas cosas en que entretenernos, muchos pasatiempos, muchos lugares que visitar. Hay muchos viajes que hacer. Hay muchas bellezas naturales que conocer. Hay muchos nuevos platos que disfrutar y otras exquisiteces que nos esperan. Alguien dijo una vez tan tristemente, el mundo está tan bueno y el Señor se tarda tanto. Y esa frase era para él una puerta abierta hacia el pecado, hacia la concupiscencia. Ese es el estado de la Odisea y ese es nuestro estado. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hay que pararse, abrir la puerta. Hay que hacer algo. No solamente desear que la puerta se abra, no solamente desear que Él ya no esté más afuera. Tenemos que pararnos, como la sulamita, salir de su comodidad. Ahora, si lo hacemos, noten ustedes lo que viene. Entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Este entraré a Él no sugiere una intimidad profunda. No dice entraré a su cuarto, a su casa, entraré a Él, a este lugar donde Él mora, del cual ha estado ausente.
No es mi casa, primeramente mi corazón. Entraré a Él y ya no estarás más vacío. Ya no tendrás necesidad de salir en busca de cosas que sacien tu alma, porque yo entraré a ti y yo seré suficiente para ti. Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué no dice simplemente y cenaré con Él? Porque obviamente el que abre la puerta es el anfitrión. Yo soy el anfitrión que le abro la puerta para que Él cene conmigo. Pero no termina ahí. Dice, y Él conmigo. Es decir, yo soy su anfitrión, pero en algún momento Él también es mi anfitrión. No solo yo me levantaré y le serviré, también Él se levantará y me servirá. Y será una comunión verdadera. Y el servicio fluirá de ambos lados. Y el consuelo, la cena de todas las comidas es la más importante, tal vez la más solemne, es la comida en que comemos con lentitud, disfrutando lo que comemos y sobre todo porque podemos hacer una larga sobremesa. En realidad la sobremesa de una cena no tiene fin, puede durar toda la noche. Por eso la escritura es tan importante, es tan significativo cada vez que aparece una cena. Por ejemplo, cuando el Señor alcanzó a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, el día se hace tarde, le dijeron, Señor, quédate. Él entró, se sentó a la mesa con ellos. Qué bienaventuranza. Estos dos discípulos que iban como huyendo, sin embargo, recibieron esta bendición tan grande. Y al momento de sentarse a la mesa, Él parte el pan y en ese momento sus ojos se abrieron, los ojos de ellos se abrieron y le reconocieron. Aquí en esta cena hay revelación, hay conocimiento del Señor, ese conocimiento que no se obtiene a simple vista. Ellos vieron lo que sus ojos no habían visto y luego corrieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas. Una cena. ¿Se acuerdan de la cena que le hicieron Marta, María y Lázaro al Señor después que el Señor resucitó a Lázaro? ¿Qué ocurrió en esa cena? María tenía una sorpresa preparada. Ella fue en busca de su perfume más preciado y rompiendo el frasco derramó su contenido sobre el Señor. Algunos lo consideraron un derroche, pero ella sabía lo que estaba haciendo. Conocía la dignidad de la persona sobre la cual estaba realizándose derroche. Ay, ¿cómo va a ser un derroche? Ese fue un acto de adoración, de entrega. En la cena también ocurre eso, cuando cenamos con el Señor. Y aquí Él dice, cenaré con Él y Él conmigo.
Estas son sus últimas palabras antes de decir la bendición o el premio que recibirán los que venzan. ¿Qué nos queda a nosotros? Que estamos en esta condición. Pedir que el Señor abra nuestros oídos para oír su llamado. Hay una versión de la Biblia que dice, yo estoy a la puerta y llamo, y dice, yo estoy en la puerta dando aldabonazos. Es decir, sus golpes son fuertes en la puerta. Él quiere hacerse oír. Tenemos que estar muy sordos, además de todo lo anterior, pobres, ciegos y desnudos, muy sordos, para no escuchar esos aldabonazos. Que el Señor nos dé oídos abiertos como oraba Isaías, y que el Señor abra nuestro oído para oírle, para que Él nos hable y para que Él nos torne sumisos y nos despierte de nuestra necedad, de nuestro letargo, de nuestra inconsciencia fatal. Cristo está afuera, hermanos y hermanas. Sin embargo, la Odisea es su iglesia. Aquí no hay amenaza de quitar el candelero, solo de reprender y de castigar. Será necesario que el Señor aplique el castigo. Nosotros, algunos de nosotros, hemos sido castigados por el Señor y sabemos lo que es eso. No es fácil, no es algo agradable, a veces no es algo breve, sin embargo es porque Él nos ama, a pesar de nosotros. Yo te aconsejo que de mí compres. El único que puede vender lo que a la Odisea le falta, aquello de que la Odisea escasea, el único que puede ofrecer, eso es el Señor. Por tanto, la Odisea no tiene otro camino que volverse al Señor para comprar de Él lo que ella no tiene, lo que ha perdido. Pero Él está afuera. Oro refinado en fuego para que seas rico. El oro refinado es un oro probado, el oro que ha estado en la fragua, en las brasas, porque por el fuego es refinado el oro. Y nuestra fe, dice Pedro, es como el oro refinado. Sí, nuestra fe ha estado demasiado mezclada. Hay demasiadas cosas del mundo que están entremezcladas con la fe. Demasiada cosa humana, conocimiento humano, psicología humana, autoayuda. La fe tiene que ser refinada en fuego. Por eso Esmirna era tan rica, porque había conocido la tribulación y el dolor y el despojamiento. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
En Apocalipsis 19, me parece, se dice que estas vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Ya no es la justicia imputada de Cristo sobre nosotros, sino que es nuestra justicia, nuestras acciones justas, aquellas cosas que nos visten y que nos quitan la desnudez. ¿Qué está haciendo la Odisea? ¿Qué acciones justas? Sí, está tan conforme, está tan autosatisfecha, está tan cómoda. ¿Por qué causa se desvive? ¿Tras qué cosas corre? La vergüenza de tu desnudez. Seremos avergonzados en aquel día por nuestra desnudez. Y por último, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? Para que veas que la Odisea es para que lo veas a Él. El Señor pudo haber dicho aquí, para que me veas. Ella había dejado de ver al Señor hacía tiempo y se había tornado lánguida, llena de comodidad. Esa es la tibieza. Es el agua que se enfría, pero no hasta la frialdad, sino hasta el punto en que el agua resulta vomitiva o vomitable. Queridos hermanos y hermanas, esta es la más terrible de todas las epístolas. Y hay una sola razón, aunque no hubiera nada más. La razón es que Cristo está afuera y no adentro. El Señor de la casa ha sido expulsado. Que el Señor tenga misericordia y nos conceda la gracia de si alguno oye mi voz. Ruega al Señor para que tú seas ese alguno. Yo también lo rogaré por mi parte. Roguemos juntos. Que el Señor nos abra el oído y que nos dé la fuerza para pararnos y para decir, Señor, tengo necesidad de ti. Tengo una urgente necesidad de ti. Yo necesito. Teniéndote, todavía te necesito. Porque tú eres un pozo sin fondo, porque eres una riqueza que nunca ha sido explorada. Eres una arca llena de tesoros insondables e inexplicables. Señor, te necesito. Te abro la puerta. Entra, Señor. Te ofreceré todo lo que tengo, sabiendo que también podré tomar todo lo tuyo, conforme a tu promesa. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.